Hola, en este momento vamos a abordar el tema de la enfermedad meningocócica en una perspectiva pediátrica. La enfermedad meningocócica es una enfermedad que, si bien tiene baja prevalencia en nuestro medio, alrededor de 100 pacientes al año en todas las edades y en todo el país, sin embargo es una enfermedad que tiene una alta letalidad, 10% en niños y 20% más en adultos, y además genera una alarma pública. Es una de las enfermedades que más asusta a la población, y de manera que la gente está pronta a consultar, pronta, ¿no es cierto?, a demandar de los servicios de urgencia, de los servicios de atención periférica, la atención médica. Nuestro deber es tratar de reducir el impacto que causan estas enfermedades en el sentido de hacer un diagnóstico muy temprano e intervenir terapéuticamente de forma muy precoz. De manera que eso va a ser el centro, el núcleo de las presentaciones que ustedes van a recibir desde el punto de vista pediátrico y desde el punto de vista adulto. Gracias. Ahora vamos a hablar de la enfermedad meningocócica desde el punto de vista pediátrico. Y vamos a tratar los siguientes aspectos, algunas cosas sobre nomenclatura para que nos pongamos bien de acuerdo, las formas de presentación que tiene la enfermedad, las manifestaciones clínicas de la enfermedad, cómo llegamos a un diagnóstico, el manejo inicial, que es lo que nos interesa, y finalmente algunos conceptos sobre contactos sin entrar en las honduras que le corresponden al epidemiólogo. En nomenclatura, enfermedad meningocócica engloba todas las formas de presentación clínica. Antiguamente se hablaba de infección meningocócica, pero no es correcto porque estamos hablando de una entidad clínica. Meningitis meningocócica es aquella localizada en el sistema nervioso central, como cualquier otra etiología de meningitis. Y meningococcemia, por convención, llamamos a aquella forma que es bacteriémica. Obviamente la meningitis meningocócica o alguna otra manifestación de la enfermedad pasa por una etapa, ¿no es cierto?, de bacteriemia del microorganismo. Pero nos referimos clínicamente a meningococcemia con un paciente febril que tiene manifestaciones sistémicas. Con frecuencia, tanto la meningitis como la meningococcemia coexisten, eso lo vamos a ver más adelante. Y hay una forma fulminante de esta enfermedad meningocócica que se llama púrpura fulminans, que se caracteriza por el paciente presenta un shock de evolución muy difícil de manejar, coagulación intravascular y un daño multiorgánico y con alta letalidad. Otro concepto que interesa tener claro, ¿no es cierto?, es el de portación, que es una infección nasofaringea silenciosa por donde entra la bacteria, y por eso que hacemos la distinción entre enfermedad meningocócica e infección meningocócica, porque la infección podría ser un portador sin cuadro clínico. Y finalmente, contacto, un contacto le puse ahí un contacto eficiente, se refiere a aquel contacto que está muy cerca de un caso índice de un enfermo y que tiene un contacto prolongado, que es lo que va a interesar para efectos de prevención. Entonces, comencemos dando algunos trazos de patogénesis para que entendamos por qué las distintas formas de presentación. Se sabe que a mayor liberación de endotoxina por la bacteria, mayor va a ser el daño. Y esto está medido, por ejemplo, en concentraciones de lipopolisacárido en sangre. Mientras más alta la concentración, más grave es la enfermedad. Hay además cepas que son hipervirulentas, que tienen la capacidad de liberar endotoxina de mayor cuantía. También se sabe que a mayor capacidad de respuesta al hospedero, mayor va a ser el daño. Parece paradojal, pero es así. Y entonces, en consecuencia, los lactantes que tienen un sistema inmunológico poco activo, poco maduro, poco desarrollado, son oligosintomáticos o, curiosamente, desarrollan una meningitis, porque la bacteria entra a la sangre y se pasea sin respuesta del organismo hasta que llega a las meninges. Entonces, como que tiene un paseo silencioso por el torrente circulatorio y produce la meningitis. Y por otro lado, entonces, los escolares, los adolescentes, y se verán también los adultos más adelante, ¿no es cierto?, que con mayor frecuencia presentan formas fulminantes. Ahí el sistema inmunológico está tan activado que responde violentamente cuando la bacteria pasa a la sangre y se causa una enfermedad más grave. Sigamos con las formas de presentación. La meningococcemia.
La meningococcemia puede ser fugaz, un paciente que tiene un cuadro febril transitorio de horas o 1 o 2 días y que mejora espontáneamente, y si a alguien se le ocurrió tomar un hemocultivo se va a encontrar con que el meningococo estaba en la sangre. Pero también la meningococcemia puede tener una marcha progresiva, inexorable, hacia la gravedad y hacia la muerte, como lo vamos a ver. Entonces hay meningococcemias transitorias y hay meningococcemias progresivas. La meningitis aguda no tiene ninguna cosa diferente, vamos a comentar algo de las otras meningitis, pero existe una forma, ¿no es cierto?, de meningococcemia más meningitis que no es tan frecuente de encontrar, y existe el púrpura fulminans, del cual ya algo adelantamos. También hay neumonías que no tienen ninguna característica clínica especial, solamente pacientes que por haber caído, ¿no es cierto?, falla ventilatoria, se les intuba, se les toma una muestra y en la expectoración aparece la Neisseria meningitidis. Existen formas de artritis séptica indistinguibles de otras etiologías, conjuntivitis, y hay también algunas otras. Esas son a grandes rasgos, pero el grueso de la enfermedad están las 4 primeras: la meningococcemia, la meningitis, la forma mixta y la púrpura fulminans, que son las que vamos a atender en esta presentación. La meningococcemia tiene un comportamiento clínico un poco diferente según se trate de un escolar y preescolar o niños menores. Veamos primero en este primer grupo escolar-preescolar. Presentan un cuadro de fiebre de corta evolución, horas, un día, de intensidad variable, puede ser muy elevada la fiebre o no tanto, y generalmente es precedido de un catarro respiratorio alto, que puede llevar a confundir al médico e interpretar esto solamente como una infección respiratoria, y de hecho se sabe epidemiológicamente que las enfermedades meningocócicas aumentan su incidencia en relación con los periodos de infecciones respiratorias, en invierno y en primavera. Pareciera que la infección viral de alguna manera favorece la entrada de la Neisseria al torrente circulatorio. También hay compromiso del estado general, definido como una pérdida de actividad psicomotora del niño, ¿no es cierto? Está decaído, y la inapetencia. Y ya cuando la enfermedad va avanzando un poquito más, ¿no es cierto?, aparecen signos de inestabilidad hemodinámica. El niño se pone pálido, taquicárdico, puede haber hipoperfusión distal, que son elementos que uno tiene que buscar activamente en el examen físico, y las lesiones cutáneas, que son de las más variadas y que son las que le ponen el sello a la enfermedad. Cuando ya aparecen lesiones cutáneas, el médico está bastante alerta que esto puede ser una meningococcemia. Fíjense, pueden haber máculas y pápulas fugaces. Vamos a ver algunas fotos a continuación que son indistinguibles de lesiones causadas por enterovirus, por otros virus, o incluso pueden confundirse con reacciones alérgicas. Después pueden aparecer lesiones petequiales, que ahí ya indican que hay un daño vascular, ¿no es cierto? Y ya le van poniendo una característica de una enfermedad ya mayor, alerta más al médico. Y pueden aparecer lo que se llaman lesiones geográficas o en archipiélago, que vamos a ver también en imágenes y que son de aparición progresiva, rápidamente progresiva. En el lactante, las cosas son más o menos similares. La fiebre tiene poca evolución, de magnitud variable, se puede preceder de un cuadro respiratorio, aparece el compromiso de estado general manifestado en el lactante de forma menos evidente que en el niño mayor, ¿no es cierto? Los elementos de shock cuando ya la enfermedad va avanzando y las lesiones cutáneas que estábamos comentando. Veamos algunas imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, dice exantema maculopapular, similar a enterovirus. Aquí en una extremidad, si uno ve el paciente y lo ve en buen estado general, dice, este niño tiene una exantema viral, vienen estas otras lesioncitas aquí en el dorso del pie, bastante inespecíficas, y las extremidades. Son iniciales, fugaces, muchas veces aparecen y desaparecen antes que el niño consulte por fiebre, y en forma retrospectiva uno puede conversar con los padres y decir, sí, tuvo una erupción, tuvo una alergia, dice ellos, hace horas atrás y ya no las tiene. Pero pueden ser estas fugaces y el paciente mejorarse, o también puede ser, como está señalado hoy, el preámbulo de una catástrofe clínica. Acá hay más lesiones de lo mismo, ustedes ven las lesiones maculares, maculopapulares en el tronco, las extremidades, algunas con un centro un poquito más pronunciado, con un halo alrededor. Estas son fotos tomadas a nuestros pacientes, más elementos. Aquí estas parecen muy inofensivas, incluso aquí se ve un niño que tiene
lesiones en la carita y se ven bastante buen estado general. Probablemente eso fue una meningococcemia fugaz transitoria, el paciente mejoró solo. Y ustedes más elementos, ¿ven? Y aquí ya empiezan lentamente a aparecer lesiones ya un poquito diferentes. Aquí hay unas máculas de distinto tamaño, que van a desaparecer si el paciente se mejora. Aquí ya empiezan a aparecer elementos petequiales, miran abajo esta extremidad con petequias y este niño ya se ve un poco abatido, se fija, está hospitalizado con monitores y aparecen petequias y lesiones un poquito más grandes. O sea, vamos increciendo con las lesiones. Y aquí ya empiezan a aparecer lesiones necróticas en estas extremidades, pacientes nuestros, ¿no es cierto? Que en un paciente que está hipoperfundido, se ve muy pálida la extremidad, y las lesiones son salpicadas, como en archipiélago, les decía, de distintos tamaños, de borde bien neto y que tienden a necrosarse en el centro. Más lesiones, aquí está muy claro, ¿no es cierto?, de distintos tamaños. Pareciera como que le hubieran salpicado con alguna cosa así coloreada, con tendencia a ubicarse preferentemente en las extremidades. Más este niño también es un paciente de nuestro hospital, un niño pequeño, este es un paciente un poco mayor. Ustedes ven aquellas lesiones más grandes. Aquí probablemente va a haber una pérdida de sustancia y va a haber una necrosis que va a significar después reparación con cirugía plástica. Aquí hay una carita, miren el pabellón auricular. Cuando uno ve estas lesiones, uno dice, esto es una meningococcemia. El paciente está con fiebre, está decaído, puede o no estar choqueado en ese momento, pero uno lo mira y lo dice, esto es una Neisseria meningitis. No es patognomónico, estas lesiones no son patognomónicas de la Neisseria, Streptococcus pneumoniae, ocasionalmente Streptococcus piógeno o algún bacilo gram negativo podría producir lo mismo, pero lejos lo más frecuente es que sea una Neisseria meningitis. Y una doctrina que siempre transmitimos y ustedes deben grabarse, ¿no es cierto?, sobre todo los que están en atención primaria, servicio de urgencia, que a toda edad un niño con un púrpura y fiebre hay que pensar en meningococcemia, hay que actuar como tal, aunque terminen siendo picadas de pulga. Bueno, la frecuencia de estas lesiones cutáneas en niños, esta es una estadística multicéntrica de Estados Unidos que tomó 159 niños de distintos centros y ustedes ven petequias en el 55%, púrpura en el 38% y las lesiones necróticas que yo les mostraba son menos frecuentes. Aquí están referencias, ustedes la pueden consultar, el artículo es bastante interesante. En el niño más pequeño, recién nacido, bajo los 2 o 3 meses, como les decía, su capacidad de respuesta es escasa, entonces la enfermedad no tiene esta proliferación semiológica que ha tenido en el niño mayor. ¿Qué es lo que vamos a ver en ellos? Como cualquier niño séptico, ¿no es cierto?, a esa edad, fiebre o hipotermia, se pone irritable, no demanda los alimentos con el relojito como lo demandan los lactantes pequeños, los recién nacidos, pálidos, son elementos bastante específicos. Pueden aparecer lesiones cutáneas, pero afortunadamente la meningococcemia en niños muy pequeños no es tan frecuente, probablemente por inmunidad transmitida por la madre que le dura los primeros meses. Hablemos de la meningitis. Igualmente separamos un poquito por edades, el escolar y el preescolar. Tiene el cuadro clásico que corresponde a cualquier etiología: fiebre, cefalea, vómitos, compromiso de conciencia, signos meningios y convulsiones. No se distingue de la meningitis neumocócica o meningitis por hemófilos influenza. Sí, afortunadamente es menos secuelante, es menos dañina esta meningitis por meningococo que por las otras etiologías que les mencionaba. Solamente para recordarle, algunos de repente tienden a confundir, ¿no es cierto?, los signos meningios. El signo del Kernig es el signo en que uno acuesta al paciente, dobla la rodilla y después trata de estirar la extremidad y entonces el paciente va a recoger la nuca como está indicado. Acá está el signo de Brusinski, en que está acostado, se le flecta la nuca y recoge la extremidad. Entonces el Kernig con la extremidad inferior y Brusinski con el cuello. Y acá están los dos, ¿no es cierto?, en un paciente un poquito mayor, el signo de Kernig y el signo de Brusinski de la flexión de la nuca. Sigamos entonces. En el lactante que tiene de 3 meses en adelante, por supuesto vamos a tener la fiebre, la irritabilidad, un llanto inconsolable que es llamativo,
pueden aparecer vómitos, el paciente se desconecta, la madre dice, mi niño está ido. Se pone feo color, como una manifestación de signos de hipoperfusión tisular y cutánea. Puede aparecer una fontanela bombada en aquel niño que todavía tiene abierto el bregma y podría haber signos meningios. Con frecuencia el médico que no es pediatra, que no tiene muchos años de ejercicio, busca signos meningios y entra en duda porque no encuentra los signos meningios. Bueno, en el niño muy pequeño los signos meningios que estaba mostrando, ¿cierto?, Kenny Brusinski, no se encuentran, así que no esperen encontrarlos, ¿sí? Esperen encontrar todas las otras cosas, ¿cierto?, la fontanela bombada, la desconexión, la irritabilidad y por supuesto la fiebre. Y pueden aparecer convulsiones, que ya es un elemento bastante decidor de que algo está pasando en el sistema nervioso central. Y en el recién nacido y 3 meses, como es un paciente, ¿no es cierto?, hiporrespondedor, lo que va a llamar la atención a la madre y al médico al momento de observarlo, que es un niño somnoliento, irritable, está febril, que no demanda los alimentos y, ¿no es cierto?, nuevamente la doctrina es que en todo recién nacido con fiebre y hasta los 2 meses o 3 meses hay que pensar la posible meningitis y hay que ir a buscar una meningitis. Puede ser otra la etiología, otra el foco infeccioso, perdón, pero siempre hay que ir a buscar la meningitis. Bueno, entonces, como comentario, la meningitis, su máxima frecuencia la vamos a encontrar a menor edad, en el lactante y tal vez en el preescolar. Suele ser localización única. En esa estadística que yo les mencionaba anteriormente, de los 159 casos, el 40% de los niños tenían solamente meningitis y no tenían elementos generalizados de meningococcemia. La meningococcemia va aumentando su frecuencia a medida que va teniendo mayor edad el paciente. Y el púrpura fulminans es su máxima expresión o frecuencia es en adolescentes y adultos, y de manera que eso ayuda a explicar por qué los adultos y los niños mayores, ¿no es cierto?, en la adolescencia o adultos jóvenes tienen mayor letalidad que los niños pequeños. El púrpura fulminans es, ya les adelantaba, es la primera principal causa de muerte por enfermedad meningocócica. Es de rápida instalación en curso de horas o incluso minutos. Me ha tocado ver personalmente un paciente que ingresa, ¿no es cierto?, choqueado y que en minutos empiezan a aparecer las lesiones necróticas. Cambia el aspecto semiológico del paciente de repente desde la atención en urgencia hasta el traslado a la UTI. Representa un diagnóstico tardío, aunque a veces la instalación es muy rápida, pero estamos llegando tarde. Puede ser que lleguemos tarde porque no supimos reconocer la enfermedad anteriormente, cuando está en sus etapas iniciales, o porque la enfermedad va más rápida que nosotros. Se caracteriza por un shock que es refractario, una falla multiorgánica y una coagulación intravascular diseminada. Y como consecuencia de esto aparece necrosis tisular en la piel, las lesiones que yo les voy a mostrar en la fotografía siguiente, y profunda los órganos que empiezan a fallar, ¿no es cierto?, el corazón, el riñón, el hígado, los suprarrenales, etc. Es menos frecuente, por fortuna, a menor edad, ya he insistido en eso, ¿no es cierto? Y ocasionalmente el púrpura fulminans tiene otras etiologías, de manera que esa semiología no es patognomónico de meningococo, pero es muy probable que sea un meningococo. Algunas imágenes vamos a mostrar, ¿no es cierto? Ya les decía, en el plazo de hora aparecen lesiones variadas, en forma y tamaño, con signos de necrosis en su centro. Aquí ustedes ven estas lesioncitas, miren acá en este brazo cómo aparecen las lesiones necróticas en las extremidades. Generalmente estas lesiones principalmente son distales por una razón obvia, la circulación, ¿no es cierto? Aquí la zona, ¿no es cierto?, lumbosacra, una extremidad. Ustedes ven en un muslo, lesiones geográficas o en archipiélago las llamamos. Este es un niño pequeño que tuvimos recientemente internado. Ustedes ven, está postrado, está en ventilación mecánica, ya está choqueado, lleno de lesiones, mulma, próstico, situación más, lesiones de púrpura fulminans. Ustedes se imaginarán que gran parte de la extremidad se va a perder si es que el paciente sobrevive. Más lesiones, un paciente un poco mayor, es dramático y es muy impresionante. Aquí hay una muestra, una pieza anatómica, ustedes lo ven, otro paciente más, un niño, esto está sacado de la literatura, choqueado,
Otro paciente nuestro, esta niñita fue muy dramática, tiene necrosis en las 4 extremidades y en la cara, y finalmente falleció. Otro niño también que tuvo muy mal pronóstico. Es muy impresionante, nuevamente lesiones necróticas distales que van a llevar a la amputación y secuelas o finalmente a la muerte. Y esto ya es una situación extrema de un paciente que tuvimos internado hará unos 3 4 años atrás, que sobrevivió a pesar de lo que ustedes están viendo, y sin embargo, bueno, quedó secuelado, perdió sus 4 extremidades en la parte distal. Aquí no hay ninguna posibilidad de hacer nada más que la amputación, como ustedes ven, desvitalización total. Estos son verdaderas escaras las que tienen. Bueno, después de ver esas imágenes vamos a algunos elementos diagnósticos. Claves para sospechar una enfermedad meningocócica. Primero que nada, una fiebre que no tiene un foco clínico evidente y que se acompaña de compromiso de estado general. Ustedes van a decir que esto es sumamente inespecífico y que 20 o 40 enfermos al día van a ver con esas características. Bueno, pero hay que pensarlo y habrá que hacer una evaluación observando al enfermo, ¿no es cierto?, tomando exámenes mínimos de laboratorio, y eso ayudará a seleccionar a aquellos verdaderos candidatos a la enfermedad meningocócica. Hay que considerar obviamente las variaciones que presenta según edad, más difícil identificar, ¿no es cierto?, el compromiso de estado general en el niño más pequeño y se hace más fácil en el escolar. No se olviden que esta enfermedad se puede prevenir de una infección viral respiratoria. Entonces, cuidado con atribuir la fiebre solamente a la infección respiratoria si el paciente se ve decaído, si se ve pálido, si no se alimenta, si está un poco taquicárdico. Tómenle la presión, vean la presión diferencial. También, obviamente, en un síndrome meningio ustedes lo van a estudiar y ahí en ese caso van a encontrar que al momento de hacer el análisis bacteriológico van a encontrarse con la etiología. También hay que considerar, ¿no es cierto?, variaciones según la edad del síndrome meningio, las lesiones cutáneas variadas. Cuando ya aparecen lesiones cutáneas, ya he insistido, ¿no es cierto?, uno debe tener como primer diagnóstico la posibilidad de una meningococemia. Y si hubiera un contacto epidemiológico. Afortunadamente, hoy en día, los equipos de epidemiología del Ministerio a lo largo de todo el país son tan ágiles que ellos reparten profilaxis prontamente, ojalá dentro de 24 horas, y generalmente se cumple ese plazo mínimo, y no se producen casos secundarios. Muy ocasionalmente tenemos casos secundarios, pero siempre conviene preguntar, ¿no es cierto?, si hay algún contacto con alguien que tiene alguna enfermedad reciente. La confirmación etiológica la vamos a hacer obviamente recuperando la bacteria de la sangre. Para eso hay que tomar 2 hemocultivos en 2 punciones por separado, no una punción con 2 muestras distintas. Eso es solo un hemocultivo. También hay que hacer un análisis bacteriológico del líquido cefalorraquídeo que irá a tinción de Gram y a cultivo. Siempre, por ende, hay que hacer una punción lumbar. Cuando uno piensa en enfermedad meningocócica, siempre una punción lumbar, aunque el paciente no se vea con compromiso del sistema nervioso central. A veces es silencioso en las primeras horas. También habría conveniencia hacer cultivo de otros fluidos, si hay una líquido articular, hay una articulación comprometida, bronquial, ya les decía, ¿no es cierto?, cuando hay una intubación, ¿no?, en un paciente. Ocasionalmente la artritis se presenta como elemento único y entonces va a ser solamente un hallazgo bacteriológico, pero en otras oportunidades son focos secundarios. Les aprovecho a comentar que tardíamente, cuando ya uno lleva varios días de tratamiento de la enfermedad meningocócica y el paciente se va recuperando, ocasionalmente se producen artritis reactivas, que con frecuencia son poliarticulares. Entonces, esas no necesitan ser drenadas ni prolongar el tratamiento. Bueno, es parte del criterio médico saber reconocer cuándo es una artritis séptica y cuándo es una artritis reactiva. Y finalmente tenemos la reacción de polimerasa en cadena, que es un examen responsabilidad del laboratorio de microbiología o el laboratorio general de cada hospital de derivar la muestra, si es que no se recuperó la bacteria, ¿no es cierto?, para el Instituto de Salud Pública, para que ellos puedan hacer la tipificación correspondiente por biología molecular. Eso es una imagen en que estamos viendo un polimorfo nuclear, ¿no es cierto?, un hermoso polimorfo nuclear, y con la flecha están mostrando estos riñoncitos o granitos de café
en el citoplasma del polinomorfo folícular. Cuando ustedes ven estas imágenes, esto corresponde a una Neisseria. Si es liquiocefalorraquídeo o sangre, lo más probable, ¿no es cierto?, es que sea meningococo. Si fuera una secreción uretral o una secreción articular, podría ser un gonococo, que es un primo hermano y que tiene el mismo aspecto. Eso es lo característico de la Neisseria meningitidea. Vamos a algunas cosas del manejo de la enfermedad. Yo he ordenado las prioridades. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando se enfrenta a un paciente que está sospechando de una enfermedad meningocócica? Obviamente, si el paciente está convulsionando, primero hay que yugular las convulsiones, oxigenarlo, vía aérea, ¿no es cierto?, y yugular las convulsiones con un fármaco adecuado. En segundo lugar, y simultáneamente, si es necesario, ¿no es cierto?, combatir el shock, colocar oxígeno al paciente, administrar volumen enérgicamente, todo el que sea necesario para tratar de sacar al paciente de esa inestabilidad. Luego tendremos tiempo para obtener los hemocultivos y efectuar la punción lumbar. Por favor, primero estabilizar al enfermo y después ir a la pesquisa bacteriológica. En algunas ocasiones el paciente está en tan malas condiciones que la punción lumbar solamente se viene a hacer incluso el segundo día, cuando el paciente ya está en la unidad de cuidado intensivo, está intubado, ya se ha logrado estabilizar. Lo primero es que el paciente sobreviva, ¿no es cierto? Trasladar a una unidad de paciente crítico y aislar. Ese sería como el orden. Y no olviden, muy importante, se los dijo Viviana Sotomayor en la presentación del curso, la notificación inmediata de la enfermedad meningocócica, y esa es telefónica. Y esa es responsabilidad del primer médico que planteó la enfermedad meningocócica, porque si no, esto se puede diluir. No lo hizo primero, llegó el segundo, está preocupado de reanimar al paciente, atenderlo, se lo olvidó. Pasaron 12 horas, pasaron 24 horas y no se ha notificado. La notificación pone de inmediato, ¿no es cierto?, en acción el equipo de epidemiología para ir a atender a los contactos, evaluar la situación desde el punto de vista epidemiológico. Corticoides, los famosos corticoides, ¿se usan o no se usan en enfermedad meningocócica? Si hay una meningitis, se maneja con el criterio de meningitis, vale decir, se usa dexametasona, como dice ahí, 0,15 miligramos por kilo, y esto se repite cada 6 horas por 48 horas. El ideal es iniciar los corticoides antes de la antibioterapia, porque así es como está demostrado en otras etiologías que es mejor la intervención con corticoides para evitar secuelas neurológicas o aminorar secuelas neurológicas, especialmente sobre la audición. Si se trata de una enfermedad meningocócica sin meningitis, pero el paciente está choqueado, hay que administrar hidrocortisona, como dice ahí, en dosis de sustitución suprarrenal. No tremendas dosis, sino dosis máximas, bajas, ¿no es cierto?, que se utilizan en el shock séptico. Y los antibióticos, ¿qué hay con la antibioterapia? No debe tardarse uno en administrar los antibióticos más allá de 30 minutos desde que se sospechó el diagnóstico, porque entre que le voy a hacer la punción lumbar, le voy a tomar los hemocultivos, le voy a llamar al intensivista, le hacen el cupo, puede demorar mucho y el enfermo debiera recibir antibioterapia para evitar que siga avanzando la catástrofe. Incluso se ha discutido si este paciente está en la atención periférica, no está en un servicio de urgencia y en un SAPU, en un consultorio, se encuentra con este paciente, además de reanimarlo de inmediato, es mejor iniciar la antibioterapia y después la bacteriología hará lo que pueda, ¿no es cierto?, con efectos antibióticos, y para eso además está la biología molecular, que sí va a seguir positiva aunque esté el paciente con una dosis de antibiótico en el cuerpo. El ideal es iniciar la antibioterapia, ¿no es cierto?, después de obtener las muestras de cultivo, pero a veces la gravedad del paciente no lo permite, o el escenario, como le estaba diciendo, ¿no es cierto?, un paciente que está fuera de un hospital, de un centro clínico. La antibioterapia se hace siempre con ceftriaxona y siempre en dosis meningias para comenzar, con una dosis máxima de 4 gramos, que es la dosis máxima que se usa en el más macizo de los pacientes, incluso en adultos. Y se fracciona cada 24 horas y aquellos centros que tienen la recomendación de usarlo cada 12 horas también puede ser cada 12 horas. Es según el criterio de cada grupo de trabajo.
¿Penicilina se podría usar? ¿Penicilina sódica? Sí, es igualmente útil una vez que uno ha descartado la localización meninge. Les voy a explicar por qué. Las dosis son las habituales, ¿no es cierto? Fraccionada cada 4 o 6 horas. Tiene el inconveniente que no erradica de la nasofaringe, la Neisseria meningitidis, en el paciente, cosa que sí hace la ceftriaxona. La ceftriaxona erradica la bacteria en 24 horas. La penicilina, aunque uno lo usa durante una semana, queda un porcentaje de individuos que siguen manteniendo la bacteria en su nasofaringe. ¿Por qué no usar penicilina en dosis meningia? ¿Por qué? Porque en Chile el seguimiento del laboratorio de Instituto de Salud Pública nos ha mostrado que Neisseria meningitidis ha desarrollado una resistencia intermedia. No es refractario a la penicilina, pero hay una resistencia intermedia. Y como la penicilina, ¿no es cierto?, va a llegar en menor concentración al líquido cefalorraquídeo y a la masa encefálica, es riesgoso usar, ¿no es cierto?, penicilina en una situación en que pudiera no llegar a una concentración suficiente. Por lo tanto, ceftriaxona para comenzar. Si se descartó el foco meningio después de 1 o 2 días y las condiciones, ¿no es cierto?, lo permiten, uno podría continuar con penicilina teniendo claro que no se va a erradicar de la nasofaringe la bacteria. Y sobre contacto, un caso índice, solo un mensaje al equipo de salud, porque todo lo demás de la comunidad lo va a ver epidemiología. Al equipo de salud. Solo está en riesgo de adquirir la Neisseria meningitidis a partir de un caso índice, un paciente, ¿no es cierto?, en el SAPU, en el consultorio, si es urgencia, la UTI, quien toma contacto directo con sus secreciones, no quien está en la cercanía o quien lo trasladó en la camilla o la ambulancia. Contacto directo con sus secreciones definido como una reanimación boca a boca, ¿qué más directo? O una reanimación boca a tubo de un paciente crítico. O la realización de una intubación traqueal no protegida, sin máscara, cosa que nunca debiera hacerse, pero alguien por ahí podría hacerlo no protegido. Esos son contactos directos y que van a requerir la quimioprofilaxis. Todos los demás que participaron en la atención del paciente, el que le puso el catéter, el que lo evaluó, el que hizo la punción lumbar, el personal que ayudó a hacer los procedimientos, no son contactos eficientes como para contraer la bacteria. Bueno, y para finalizar, las ideas centrales. Les recuerdo, la enfermedad meningocócica es bien esporádica. Sin embargo, por su alta letalidad y por la alarma que genera la comunidad, debe ser atendida muy ágilmente. El inicio de esta enfermedad es inespecífico, puede ser un cuadro respiratorio, un poquito de fiebre, y por lo tanto se requiere un alto índice de sospecha en aquel paciente que tiene fiebre en la medida que se va comprometiendo su estado general. La aparición de las lesiones cutáneas hace el diagnóstico afortunadamente más fácil, pero esas lesiones cutáneas pueden ya ser un elemento de diagnóstico tardío. El curso clínico es impredecible. Un paciente que ustedes ven, yo les dije, hay algunos que pueden tener una bacteriemia transitoria, fugaz y se van para la casa sin problema. Hay otros pacientes que empiezan con esas mismas lesiones y esas lesiones en curso de hora van cambiando, van evolucionando y van mostrando que la procesión va por dentro, que hay una tormenta, ¿no es cierto?, fisiopatológica y que el paciente va a caer en un púrpura fulminans. Y por ende, el tratamiento debe ser rápido, enérgico, precoz, y eso va a favorecer el mejor pronóstico a ese paciente. Muchas gracias.